Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes y el título de hoy se llama Es el creador del universo y todo lo que existe. Dios inspiró antiguamente a hombres fieles para poner por escrito lo que Él les comunicó. A estos escritos llamados la Biblia Sagradas, escritas o escrituras santas o simplemente las escrituras. Por esta causa estamos convencidos que Dios es el autor de la Biblia. La Biblia no contenía errores originalmente, pero sí se han introducido errores en las sucesivas copias y traducciones que se hicieron posteriormente. Pero creemos que tenemos un gran porcentaje de la Biblia con el mensaje original intacto y que mediante el estudio de la Biblia y la reacción con Dios podemos identificar los pasajes que han sufrido alguna alteración y así llegar a un entendimiento correcto de lo que Dios quiso transmitir. Las escrituras contienen un relato del propósito del plan de Dios para la humanidad. Nos transmiten su voluntad, su diseño, sus mandamientos, sus intenciones y deseos. Y nos dan la instrucción apropiada en cuanto a la verdad del universo, tanto en el plano físico como en el espiritual. Y nos transmite la verdad de lo que ha sucedido, sucede y sucedería en este universo creado por Dios. Por consiguiente, creemos que la Biblia también contiene la única base doctrinal confiable sobre la cual una persona debería trazar su fe y su camino. Si es desear vivir para siempre en una estrecha relación con Dios, la Biblia es un libro lleno de sabiduría, pero su provecho real se produce al comprender cuál es el propósito de Dios para su creación y tener fe y obrar de modo acorde a ese entendimiento. Para esto sería necesario comprender cuál es el rol del ser humano dentro de ese propósito y plan, y qué cosas ha hecho, hacer y hará Dios para llevar a cabo ese propósito del Evangelio del Reino de Dios. Hay un mensaje principal que recorre toda la Escritura y la une, y ese mensaje es el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino está contenido en cada libro, cada carta o escrito de la Biblia, y es el eje de predicación de los profetas del antaño, de Jesús y también de sus apóstoles y discípulos. Sencillamente, el Evangelio del Reino de Dios consiste en la buena noticia de que Dios ha creado al ser humano para vivir para siempre con Él, siendo una familia para Dios, dando y recibiendo perpetuo amor de Dios. La Biblia nos cuenta sobre cómo es que, a pesar de ser esta la intención de Dios, se ha desarrollado la maldad en el mundo, y nos enseña por qué Dios ha permitido todo esto, a pesar de que Él no desea el mal para nadie. Y nos cuenta cuál es el plan de Dios para dar restauración final a su creación, dando a todo el que cree vida perpetua en su futuro reino restaurado. Existe un solo Dios verdadero al que se le debe
el culto y la adoración como ser supremo. Él es uno e indivisible. Es eterno, sin principio ni fin. Es espíritu y no un ser humano, de carne como nosotros. Es amor en su más perfecta expresión. Es Dios de justicia y equidad. Dios de paz y misericordia, cuya sabiduría excede a todo ser. Por consiguiente, todos sus actos son hechos con amor, con justicia, con equidad, con misericordia, con bondad, y cada acción está perfectamente pensada y ejecutada. Antes tanta sabiduría, es lógico que muchas veces nuestra mente humana limitada no alcance a comprender sus razones. Es el creador del universo y todo lo que existe en el plano físico, como también en el espiritual. Su creación fue originalmente perfecta, todo era en gran manera bueno. El momento de su creación, aunque momentáneamente él no exigió total gobierno, la tierra y toda la creación le pertenecen, y al fin él la gobierna para siempre. Dios creó seres espirituales con distintas funciones y características, los cuales fueron dotados con libre albedrío, la capacidad para tomar sus propias decisiones, incluso cuando esto implica desobedecer a Dios. Algunos de estos seres espirituales han desobedecido a Dios y están actuando en oposición a Dios, buscando quitarle la gloria y el trono. El principal de estos seres es llamado en la Biblia el diablo y Satanás, entre otros nombres. El diablo no fue creado para hacer el mal, sino que él decidió oponerse a Dios y se convirtió en el originador de toda mentira y engaño, y en el primer asesino, comenzando también así un camino de completa oposición a Dios, siendo responsable de desatar la maldad sobre el mundo. El destino del ser, junto con todo lo que obran el mal, es la completa destrucción en un lugar que la Biblia llama figurativamente el lago de fuego. Los primeros seres humanos creadores sobre la tierra fueron Adán y Eva, y de ellos parten toda la aprobación humana sobre la tierra. Aunque hay quienes escudados bajo el nombre de ciencia intentan negar este hecho, creemos que la Biblia está en lo cierto y también hay suficiente soporte científico para elevar este hecho. El ser humano fue creado con el especial propósito de relacionarse con Dios. Por esto, Dios lo creó a su imagen y semejanza. Esta imagen y semejanza no se refiere a rasgos físicos, sino que como Dios es espiritual, Él ha creado una parte espiritual en el ser humano original, Adán y Eva, que es de similares características a Dios y le permitía al ser humano comunicarse con Dios y recibir de su sabiduría y poder, como así también tener vida perpetua. De este modo, Dios podría relacionarse perpetuamente con el ser humano. Dios entregó a Adán y Eva y por consiguiente a toda la tierra y raza humana
la autoridad y el gobierno sobre la tierra les dio toda potestad para administrarla, junto con la recomendación de hacerlo correctamente, conforme a sus mandamientos y instrucciones. Adán y Eva también fueron dotados con la capacidad de decir, incluso de actuar en contra de la voluntad de Dios, y del uso de esta capacidad dependía y aún depende la relación con Dios y la intervención de Dios sobre su vida. Adán y Eva fueron sucedidos y engañados por el diablo, descrito como una serpiente en el libro de Génesis, y ellos decidieron desobedecerle y traicionar a Dios. Como consecuencia perdieron su vida espiritual y junto con esta la capacidad de relacionarse perfectamente con Dios. En su desobediencia permitieron que el diablo pudiera introducir toda clase de males en la tierra, incluyendo el dolor, la enfermedad y la muerte, no solo en la raza humana, sino también entre animales, plantas y en todo el ambiente terrestre mismo. A este evento se le suele llamar la caída de Adán o la caída del hombre. A causa de esto, todo ser humano nace con una tendencia hacia el pecado y el egoísmo, y a la vez que debe vivir y creer en un mundo que está siendo influenciado ciertamente por el diablo y sus huéspedes de maldad. Dios es amor, es vida, es paz. Dios no es causante directo de ninguna clase de mal, y su deseo no es la muerte ni el sufrimiento de nadie. Él no prueba a la gente con enfermedades y sufrimiento. El pecado, la maldad, la enfermedad y la muerte son la consecuencia de las decisiones y acciones de los seres libres. Cuando éstas están en contra de la voluntad de Dios, al final de los tiempos Dios planea erradicar todas estas cosas de su reino. Luego de la caída de Adán y Eva, Dios envió la promesa de restauración de su creación. El plan de Dios incluye la completa restauración de su creación y el objeto final de tener una familia de seres inmortales que ya no tengan jamás la voluntad de desobedecerle a Dios y arruinarla. Su creación siendo Dios el completo soberano sobre la tierra. Debido a que Dios es justo, la restauración debe hacerse con justicia. Y puesto que Dios legítimamente otorgó la capacidad de decidir sobre lo que sucede en la tierra al ser humano, Adán y Eva debía ser un ser humano el encargado de restaurar la condición de ruina de la tierra. Un hombre, Adán, trajo con su desobediencia la ruina total de la tierra. Por lo tanto, un hombre en la misma condición, Jesús, traerá completa restauración a la tierra por medio de una vida de completa obediencia. El hombre que traería la restauración sobre la creación es llamado en la Biblia Mesías. Cristo Salvador, el Mesías, es quien dará salvación a la humanidad y sería dotado con autoridad para reinar en el nombre de Dios, en completa sujeción a Él. Por medio de Cristo, Dios derrotará definitivamente al mal y dará completo restablecimiento a su reino. Dios ha estado trabajando para este propósito y plan se cumplan, y Él dirige el curso de la historia
para que su deseo se cumpla. No creemos que Dios controle la voluntad de las personas, pero sí que puede dirigir a la creación hacia el cumplimiento de su plan, valiéndose de aquellos que le creen y obedecen. En el tiempo final habrá cielo nuevo y tierra nueva. Ahí morarán todos los que Dios considere dignos de entrar. Dios sería el soberano absoluto. Habrá justicia y abundancia para todos y ya no habrá muerte, dolor y aflicción. Antiguamente Dios dijo una serie de leyes a Moisés, entre ellas los muy conocidos, los 10 mandamientos, que formaban parte de un gran grupo de otras leyes que Dios ha dejado. En aquel entonces Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, eligiéndolo como su pueblo, y le dio leyes espirituales, morales y ritualísticas, todas las cuales estaban destinadas a enseñar y a recordar al pueblo sobre la necesidad del Salvador dentro del plan de Dios. Creemos que la salvación del ser humano no depende de cumplir perfectamente todas las leyes de Dios, lo cual es imposible, pero que estas aún representan una instrucción dada por Dios, que nos muestran el deseo de Dios para la humanidad y nos muestran su justicia y santidad. Jesús, en hebreo Yeshua, es el nombre del Mesías, el Cristo, provisto por Dios para salvar a la humanidad, deshacer la obra maligna del adversario y así restaurar la creación. Fue concebido por obra de Dios en el vientre de una mujer, María. Fue un ser humano en las mismas condiciones que Adán, sin impulsos pecaminosos y tenos, pero con la capacidad de elegir y de actuar contra la voluntad de Dios, aunque nunca lo hizo. Esto tuvo que ser así para que pudiera con justicia y recuperar aquello que Adán perdió en su desobediencia. Fue tentado en todo aspecto, pero jamás pecó, jamás desobedeció a Dios. Durante su vida en la tierra, fue el ejemplo de perfecta obediencia a Dios, mostrando el inmenso amor y poder de Dios y su buena voluntad para con toda la humanidad. Él es el Cordero de Dios. Fue designado por Dios para ser sacrificado en pago por los pecados del mundo. Él también es rey designado por Dios para gobernar su reino, pero cuando estuvo en la tierra no usó esa autoridad para tomar su reino, sino que se puso al servicio de los demás y cumplió su rol de Salvador, dando su vida en pago por nuestros pecados, derrotando así también al diablo y su reinado de muerte. Él fue injustamente torturado, asesinado, y así pagó por los pecados de la humanidad. Estuvo 3 días completo muerto y al tercer día Dios lo resucitó con una nueva clase de vida espiritual, perpetua, inmortal. En su resurrección se selló la victoria del plan de Dios. Ascendió al cielo para estar con Dios y fue puesto a la diestra de Dios, que es el lugar de máxima autoridad después de Dios. Fue puesto por Dios como único mediador entre Dios y los seres humanos. No hay otro nombre por medio del cual una persona pueda obtener salvación y justificación. Actualmente es Señor de la Iglesia de Dios y cabeza de un cuerpo espiritual, cuyos miembros con cada persona
que he creado en él como Señor. Como tal, él nutre con sabiduría y poder a cada miembro de este cuerpo y hace de intermediario entre todo asunto entre Dios y los hijos de Dios, los creyentes. Mediante al cuerpo de creyentes, él está cumpliendo la misión de Salvador a todo cuando pueda difundiendo al mensaje de salvación a través de hombres y mujeres, fieles, obedientes y llenos de fe. En el futuro volverá para reinar sobre la tierra, rigiendo conforme a la voluntad de Dios, juzgando con juicio y en un periodo en el que habrá justicia, paz y abundancia sobre toda la tierra, para merecer vivir para siempre. En el reino futuro de Dios es necesario ser perfectamente justos, lo cual implica jamás haber cometido pecado, implicar cumplir las leyes y mandamientos de Dios, perfección y sin falla. Pero nadie es capaz de hacer esto, nadie puede hacer todas las obras necesarias para vivir para siempre en el reino futuro de Dios. Por esta causa todo el ser humano está condenado a la muerte perpetua, a dejar de existir para siempre sin poder entrar en el reino de Dios. Jesús fue el único ser humano que cumplió perfectamente con toda la ley y los requerimientos de Dios, pero fue torturado y asesinado como el peor de los pecados. A través de este acto, Dios puede ahora, de manera justificar, tratar como justo y salvar a quienes creen en Jesús como Señor. La justificación consiste en ser tratados como justos, como dignos de entrar en el reino de Dios, aun sin haber hecho todas las obras necesarias. La salvación implica ser rescatados de una condición de peligro, dando dolor y muerte, y ser puestos en un lugar a salvo de todo mal. Ambas cosas se producen en una persona por medio de la fe en Jesús y su señorío. Quien hace a Jesús su Señor de todo corazón es hecho un hijo o hija de Dios, y es justificado, es tratado como un justo, y se le da el don, un regalo de vida perpetua para la era futura, por así decir. Se le da un pasaje libre para vivir en el futuro reino de Dios a su vez, y en ese futuro reino quienes vivían ahí habrán sido rescatados de la muerte y de la ira de Dios, y tendrá vida perpetua libre de dolor y enfermedad, por lo cual estarían para siempre a salvo. En esto consiste la salvación. Por esto entendemos que los resultados completos de la justificación y la salvación se obtendrá en el tiempo futuro, cuando Dios establecía su reino sobre la tierra. La salvación de Dios también tiene un aspecto presente, que consiste en ser puestos a salvo del mal, ser cuidados y protegidos por Dios, y esto es logra por medio de un andar en fe, una vida de obediencia a Dios, que surge de tener fe en Él y de tener una estrecha relación con Él. En este sentido es que creemos que un creyente debe ocuparse de su salvación. Por lo dicho en los puntos anteriores, creemos que hay un acto de fe que se hace una sola vez
que es cuando una persona decide hacer a Jesús su Señor, no solo de palabra, sino con una profunda convicción y entrega de corazón. Y en este momento esa persona es justificada y recibe la certeza de la completa salvación para la era futura. Este aspecto de la justificación y salvación son irrevocables. Nadie que recibe la justificación puede largo perderla. Sin embargo, hay un aspecto presente de la salvación que requiere de un andar en constante obediencia de fe. Esto involucra el alimentar la mente con la lectura y reflexión de las Escrituras, aceptar y creer este mensaje, orar constantemente y poner en práctica todo lo aprendido a través de las Escrituras y todo lo que recibió de parte de Dios directamente en nuestro interior. En este sentido, la salvación depende de nuestras acciones y en la medida que un creyente se aleja de la voluntad de Dios, también se aleja de su protección, cuidado, sabiduría, gracia y poder. Sin embargo, jamás podría ser separado de Dios, del amor de Dios y de su unión con Cristo, siendo parte de su cuerpo espiritual, la unidad espiritual con Dios. Cristo y los otros hijos de Dios no pueden perderse. La justificación en una explicación simple consiste en que al creer en Jesús, Dios en cierta forma nos identifica con Cristo y considera que nuestra parte pecaminosa ha muerto junto con Jesús. Además, esta justificación también nos pone en la posición de ser hechos hijos de Dios y por consiguiente herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso es que el único medio por el cual una persona puede recibir la justificación y la salvación es Jesucristo. Solo aceptando su señorío y creyendo en el mensaje del Evangelio es que una persona alcanza la justificación. No hay ninguna buena obra humana que alcance para ganarse la vida en la era futura o para merecer ser tratados como justos y vivir perpetuamente en el reino futuro. La justificación y salvación son gratuitas, no requieren un pago especial, no requieren de rituales religiosos ni obras de caridad. Son un regalo de Dios que se reciben por fe. No requieren de alguna condición o capacidad especial en una persona, sino de su decisión de confesar de corazón a Jesús como Señor. Esto implica creer que está vivo, que es la máxima autoridad puesta por Dios y hacer un cambio en la mente, disponiéndose a servirle. Este cambio de mentalidad lleva implícito el reconocer el propósito, estado de ruina a causa del pecado y a comenzar a rechazar el pecado y desarrollar un andar de fe y de santidad que glorifique a Dios, el cual, claro está, no sucede de inmediato. Y con esto termino este sermón. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo esta oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados
y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Creador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en Sejal voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés. Y esto está en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Y una bendición que, fíjate, Diosito siempre nos da mucha bendición en su palabra. Y son muchas promesas para nosotros, los cuales si los busquemos, ahí uno lo lee audiblemente, y según tú lo lees, esas palabras cogen vida y suben al cielo y cumple la promesa que Dios ha puesto en la Biblia, lo cual mucha gente no lo hace. Es la mejor manera de hacerlo para recibir las bendiciones de Dios y todas sus promesas. Hacerlo todo en voz alta. Y ahora vamos al libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y acuérdense a buscar más de Dios, que estamos en los últimos tiempos. Todo lo que está en su palabra está sucediendo hoy en día. Busquemos de Dios, porque Cristo viene pronto. Y eso sería un dolor terrible si Él viene y no estamos preparados para su venida, para irnos con Él. Que Dios me lo bendiga. Amén.